Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Sandra Milena García González, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM, curso Pedagogía Hospitalaria. ¿Qué es la pedagogía hospitalaria? El objetivo principal de la pedagogía hospitalaria es brindar principalmente una articulación entre las entidades prestadoras de servicios de salud, el paciente, la familia y el entorno educativo con el fin de dar continuidad al proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en condición de enfermedad. Estos niños hospitalizados tienen unos derechos, se van a nombrar los principales. Entre ellos podemos encontrar el niño tiene derecho a ser hospitalizado solamente cuando su condición de salud así lo requiera. También tiene derecho a estar acompañado de los padres de familia o de la persona que cumpla su función. También tiene derecho a a tener dentro de su habitación sus juguetes, sus libros preferidos con el fin de que no sea tan traumático la estadía dentro de la institución de salud. También tienen derecho a recibir un trato digno por parte del personal que los atiende en cuanto a lo que son médicos, enfermeras, especialistas, personal del aseo. Estas personas deben brindar un trato digno para que pues a él no, al paciente o al niño no le vaya a afectar tanto su estadía. Otro de los derechos es contar con unas instalaciones que estén dignas, que tengan todos sus espacios en perfectas condiciones, que tengan los equipos necesarios para brindar una atención oportuna y eficaz. Otro de los derechos es que el niño debe recibir la información en cuanto a su estado de salud, eso sí teniendo en cuenta la edad en la que el niño se encuentra. También tiene derecho a recibir un tratamiento eficaz, adecuado para el diagnóstico, sin derecho a ser objeto de una investigación científica, por lo menos si no está autorizado por él y por los padres de familia. Y también tienen derecho a ser hospitalizados preferiblemente en un pabellón o en un área donde solamente se traten los niños de pediatría. Eso en cuanto a los derechos del niño hospitalizado. Las emociones en la condición de enfermedad de los niños y niñas adolescentes. Bueno, con respecto a esta condición y teniendo en cuenta que los niños y las niñas en condición de enfermedad tienden a entrar en un estado de negación, en un estado de depresión, ya que pues para ellos no va a ser fácil cambiar su vida de un momento a otro, estando pues perdiendo prácticamente pues su libertad, porque pues teniendo en cuenta que ya van a entrar a una institución hospitalaria donde van a tener ciertas restricciones, donde no van a tener toda su familia, donde va a perder como todas esas actividades y costumbres de su vida cotidiana. Entonces ellos lo que hacen es entrar en un estado de depresión y esto afecta tanto su parte emocional como su estado de salud, porque pues si el niño no está bien en su estado de salud y no hay una aceptación de su proceso actual, el tratamiento seguramente no va a ser el más adecuado. También dentro de estas emociones es importante que el personal que esté atendiéndolo, el personal de salud, como el personal, el docente hospitalario y los padres de familia, sus amigos, sus familiares, le brinden a él, le transmitan
a la alegría, le transmitan energía positiva, ya que se tiene en cuenta que las emociones son transmitidas. Si yo de pronto como madre de familia le transmito a mi hijo pues esa angustia, ese desespero de ver que él está ahí en el hospital, entonces muy seguramente pues él también va a recibir esa emoción y ese proceso de negación y no le va a servir en su proceso de recuperación. Bueno, para entender un poco más con respecto a lo que es vivir en condición de enfermedad en una institución de salud o también en una o también en una que en la casa con unos cuidados paliativos, se quiso hacer un acercamiento a un caso real. Él es un niño de 8 años. Bueno, quiero aclarar que esta es una imagen tomada de internet. Él es un niño de 8 años, vive con su mamá y su hermana mayor de 10 años. La enfermedad empezó con solo síntomas de pronto de dolor en su cuerpo, una fiebre que no se pudo controlar y de hecho la mamá tuvo que remitirlo a una institución hospitalaria para que le controlaran la fiebre. Inicialmente fue tratado como una infección viral. Ya después de esto, el niño pues salió, lo siguieron tratando en casa, pero los síntomas fueron avanzando, la fiebre fue persistente, lo cual conllevó a que los galenos, a que los médicos realizaran una serie de exámenes especiales para pues determinar qué era lo que le estaba pasando al niño. El resultado de estos exámenes fue un diagnóstico de una leucemia. Inicialmente fue tratado con quimioterapia, con radioterapia. Funcionó durante los 6 primeros meses. La enfermedad se estabilizó, no siguió aumentando, pero empezó otra vez a deteriorarse el estado físico del niño, lo que conllevó a que fuera candidato para un trasplante de médula ósea. Este trasplante se lo hicieron hace un año y en el transcurso del tratamiento inicial, que fueron con quimioterapias y radioterapias, y posterior a eso fue la hospitalización como producto pues de su trasplante, el niño tuvo que ausentarse de las aulas de clase. Inicialmente dentro de este proceso, el colegio, la institución educativa no realizó una flexibilización curricular, por más de que la institución hospitalaria envió toda la documentación del caso para iniciarlo. Entonces, por este lado, dieron por perdido el año escolar. Ya este año el niño ingresa nuevamente a la institución con algunas limitaciones, pero sobre marzo de este mismo año, del 2019, el niño es intervenido para hacer el trasplante de médula ósea, lo que conllevó a que durara 6 meses por fuera de la institución. En esta ocasión, teniendo en cuenta pues ya que venía un derecho como de petición hacia la institución, se le hizo una flexibilización curricular y el niño pudo dar continuidad a su proceso académico con la institución educativa. Al momento de llegar a la institución nuevamente después de su tratamiento, de su posoperatorio, pues bueno, fue un poco difícil teniendo en cuenta pues que en un aula de clase con 37 chicos hay cualquier cantidad de virus circulando, entonces él tuvo que llegar con su tapabocas, de tomar
3, 4 medicamentos durante la jornada escolar, de no poder compartir con sus pares, de pronto de recibir alguna que otra como crítica por parte de sus pares, de que no tenía pelo, de que no tenía cejas, de que se le habían caído las pestañas. Entonces esta parte también fue un poco crítica para este niño, pero pues con el amor, con la paciencia que le brindó la familia y con la ayuda psicológica que le están brindando, pues él ha sido como muy resiliente a esta situación. Para llegar a este caso, se realizó una entrevista a la mamá, a la hermana y al niño, con preguntas concretas, pero cuidando que de pronto estas no fueran a lastimarlos emocionalmente y tampoco hacerlos sentir incómodos o que fueran un objeto de investigación o de observación. Entonces se realizaron las preguntas más enlazándolas hacia una conversación de manera natural. Como acción pedagógica, se utilizó la expresión artística, ya que esta permite pues que también el niño exteriorice sus emociones, sus sentimientos, sus miedos, sus gustos. Entonces se realizó el dibujo de la familia con el fin de saber cómo identificar pues sus emociones y cómo se veía él dentro de su entorno familiar. Esta actividad se realizó en una biblioteca en compañía pues de la familia y también en compañía de 2 pares. Para que pues él no se sintiera como a presión y tratar de que la actividad fuera de manera natural. Se pues inicia una conversación con la mamá mientras que él interactúa con sus pares a través de juegos, de lecturas. Ya después de eso se reúnen los 3 niños y se realiza pues la actividad del dibujo de la familia, se hace una pequeña socialización y al finalizar se habla con él para que él profundice un poquito más cómo fue lo que él dibujó, qué sintió, por qué lo dibujó y saber un poquito, conocer un poquito más a profundidad cuáles eran sus sentimientos y emociones con respecto a su familia, a lo que le había pasado y a cómo estaba viviendo ya el día de hoy después de su posoperatorio. Para finalizar esta actividad se hace una reflexión final donde nos podemos dar cuenta que bueno, que si bien es cierto, pues se hizo una planeación, se hizo una entrevista, pero esta a medida que pasó el tiempo, ya en el tiempo real, se hicieron algunas modificaciones con el fin de no hacerla tan estructurada, sino de una manera más natural para no de pronto lastimar o sentir o que el niño se sintiera observado o como algo o como una persona extraña. También fue valiosa el desarrollo de esta actividad partiendo del hecho de vivir o de observar una experiencia real de qué es lo que vive la familia, de qué es lo que vive el niño, cómo se sienten, cómo puede llegar a afectar el proceso de hospitalización o el proceso de aceptar una condición de enfermedad.